Chicos, buenos días. Buenos días. Ya, a ver, chicos, vamos a dividir en dos partes este día. Ya vamos a iniciar un poquito tarde, pero bueno, voy primero a completar el contenido que hemos estado analizando de corriente alterna y luego me gustaría que el grupo que falta de exponer para que me ayude con esto. Entonces, vamos rapidito a revisar esta parte. En realidad no es muy complicada. Lo que sí tienen que ponerle un poquito de atención. Sí les pido que le pongan atención a esta parte para que podamos eh, llevarla de la mejor manera. A ver, ya. Entonces, estuvimos analizando ya la parte de corriente alterna, la parte de amplitud, la parte de frecuencia. Hablamos del valor pico, hablamos del valor instantáneo, valor pico a pico, valor RMS y valor promedio. Sí, son las características básicamente de amplitud de las señales periódicas, en este caso de una señal alterna, ¿no? Una señal sinusoidal. Hemos visto inclusive, creo que ya una ecuación, o aún no vemos la ecuación. Entonces la idea es saber, primero que nada, aquí miren, ustedes ven aquí esta señal está en función del tiempo. Entonces necesitaríamos saber cuál es la ecuación que describe esto, ¿no? O sea, saber cuál es mi voltaje instantáneo lo representamos con una V minúscula, ¿no? Entonces, ¿cuál es el voltaje instantáneo en función del tiempo? Sí, de esta señal. Obviamente yo sé que es una señal sinusoidal, ¿no? Pero va a estar en función del tiempo. Tendría que estar en función del tiempo. Tendría que estar en función de la frecuencia también, ¿no? Tendría que estar también en función de la amplitud. Entonces, vamos a ver cómo yo puedo sacar esta ecuación que me pueda representar en este caso esta función matemática, ¿sí? Entonces, vamos por acá. Esto lo vamos a ver ya aquí. Bueno, ya vimos la parte del radián. Vamos a guardar esta parte. Ahí me equivoqué. Ya vimos la parte del radián también. Hablamos que el radián era este ángulo de aquí que se forma. En este caso, un radián equivale a 57.3 grados. Y eso se formaba cuando yo tenía aquí, cuando entre dos radios se formaba un arco que tenía una longitud de un radio. Entonces, de ello radio, radio, radio. Cuando se cumplía esto, decía que tengo yo aquí un radián de distancia en el ángulo. Entonces, para hacer las conversiones, ¿cómo yo puedo convertir de grados a radianes y de radianes a grados? ¿Sí? Entonces, bueno, primero ya sabemos que los 360 grados tiene 2 pi radianes. La mitad, que sería 180 grados, tiene pi radianes. Y así, ¿no? Pero ¿cómo saber si yo tengo, digamos, un ángulo intermedio? Entonces, para eso existen unas fórmulas que me permiten a mí encontrar la equivalencia de los radianes. Seguramente ustedes ya lo habrán visto, pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer un recordatorio. Entonces, miren, para convertir de radianes a grados, perdón, para convertir de grados a radianes, utilizo la siguiente fórmula. Entonces digo que radianes es igual a pi radianes sobre 180 grados por grados, que aquí sería el valor de los grados que yo quiero convertir. Igualmente, para convertir en cambio de radianes a grados,
grados va a ser igual a 180 grados dividido para pi radianes por el valor de radianes que yo quiero convertir. Entonces, esas dos formulitas de aquí tienen que tenerla muy en cuenta. Vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes vean cómo yo puedo aplicar estas fórmulas. Entonces, voy a convertir primero que nada 60 grados. ¿Sí? Lo quiero convertir a radianes. Entonces, voy a utilizar aquí la fórmula. Digo que radianes me dice que es igual a pi radianes sobre 180 grados por el valor de grados, ¿no? En este caso es 60 grados. ¿Sí? Entonces aquí simplemente hago una simplificación. Aquí puedo sacar 61 y aquí sería 63. Entonces me quedaría aquí tercios de radianes. Entonces 60 grados equivale a pi tercios radianes. ¿Sí? Ahora hagamos un ejemplo al revés. Si yo quiero convertir, por ejemplo, de pi sextos, quiero convertir a grados. Acá utiliza la otra fórmula. Entonces me dice que grados es igual a 180 grados dividido para pi radianes por pi sextos radianes. Estos radianes se simplifican, pi también se simplifica. Y aquí puedo sacar la sexta 1 y la sexta 30. Entonces sería igual aquí a 30 grados. Entonces, pi sextos equivale a 30 grados. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, ahora miren cómo yo puedo representar mi señal sinusoidal en el eje X en grados. ¿Sí? Si ustedes grafican en grados, tengo 60, 90, 180, 270 y 360 grados, que sería aquí todo el ciclo completo de mi señal periódica. Igual lo podría hacer, bueno, es en grados, igual lo podría hacer en radianes, ¿no? Sería 0, pi medios, pi, 3 medios de pi y 2 pi. Que igual tendría aquí todo el ciclo completo de mi señal sinusoidal. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo también, vamos a introducir este término que se llama la fase de una onda seno. Entonces, la fase de una onda seno es una medición angular. Aquí tengo ángulos, ¿sí? Que especifica la posición de una cierta onda seno con respecto a otra onda de referencia. Por ejemplo, yo aquí tengo dos ondas. Si ustedes ven, yo tengo la onda A. Ya, voy a graficarla aquí con rojo. Tengo esta onda. Es la onda A. Ustedes ven, esta empieza aquí en 0 grados, ¿no? Y yo voy a comparar, entonces, ese va a ser mi punto de referencia. Y aquí yo tengo, miren, una onda, en cambio, que va a ser una onda B. Si ustedes ven, la onda B está desplazado hacia la derecha con respecto a mi onda A. Por lo tanto, diríamos que esta onda B está adelantada. ¿Cuánto? Si ustedes ven aquí, miren, este inicia en 0 grados, mientras que la B inicia en 90 grados. Se inicia esto de aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, diríamos que B está adelantada 90 grados con respecto a... Perdón. Sí. O en su defecto, podríamos decir que B retrasa 90 grados con respecto a A. En este ejemplo de acá, en cambio, miren la señal B, en cambio, está desplazado hacia la izquierda. ¿Sí? En este caso, en cambio,
diríamos que B está adelantada. En este caso B está retrasada, ¿no es cierto? Con respecto a acá, en cambio, está adelantada. ¿Por qué? Porque ustedes ven aquí, empieza primero. Entonces B está adelantada, ¿cuánto? Igualmente, esta distancia de aquí a acá es 90 grados. Entonces B está adelantada 90 grados con respecto a A. ¿Sí? O lo que es lo mismo, B está retrasada 90 grados con respecto a B. ¿Sí? Entonces, esto es importante lo que tiene que ver a la fase. Ahora, ¿cómo lo podríamos representar esto matemáticamente? Veamos. Ustedes ven aquí, y yo puedo encontrar también, ¿se acuerdan? Un valor instantáneo que nosotros lo denotábamos con una letra minúscula. Entonces, el valor instantáneo era un cierto valor, en este caso de voltaje, o de corriente puede ser, ¿no? En un cierto tiempo, decíamos, ¿no? Pero en este caso, como estamos analizando en función del ángulo, sería un cierto voltaje a un cierto ángulo, en este caso, un ángulo teta. Eso vendría a ser el valor instantáneo. Entonces, ¿cómo yo saco una fórmula aquí que me represente este valor instantáneo? Pues como estamos hablando de una onda sinusoidal, entonces diríamos que Y, miren, que es el valor instantáneo, en este caso, ¿no? Aquí podría ser en cualquiera de estos puntos, ¿no? Un valor instantáneo. Entonces, Y en este caso me dice que es igual a, que en este caso es la amplitud, es decir, este valor de aquí, de esta señal, la amplitud por el seno de el ángulo, que sería el ángulo, en este caso, teta. ¿Sí? Entonces, veámoslo con un ejemplo. Aquí, ¿qué me dice? Me dice que cierta onda seno de voltaje tiene un valor pico. Vámonos aquí. Aquí me está dando un valor pico de 10 voltios. Dice, se puede calcular el voltaje instantáneo en un punto localizado a 60 grados. Pues me da un teta de 60 grados. A lo largo del eje horizontal, como sigue, dice. Donde Y es igual a V y A es igual al voltaje pico. Entonces, la fórmula aquí sería el voltaje instantáneo. Entonces, sería aquí el voltaje pico por el seno de teta. Esa sería mi fórmula para yo encontrar mi voltaje instantáneo, ¿no? Entonces voy a reemplazar aquí los valores. Entonces el voltaje pico aquí me dice que es de 10 voltios. Bueno, voy a graficarlo acá para que vean más o menos lo que me está pidiendo. Tengo esta señal sinusoidal que me dice que tiene aquí un valor pico de 10 voltios. ¿Sí? Y me pide que encuentre aquí un voltaje, me dice a 60 grados. Aquí hay 360, aquí hay 180, aquí hay 90, entonces más o menos por aquí sería, ¿no? A 60 grados. Por aquí me pide que encuentre este valor de voltaje instantáneo. Es lo que voy a encontrar, ¿no? Entonces sería voltaje de 10 por seno de 60 grados. Ayúdenme a encontrar cuál es el seno de 60. Raíz de 3 sobre 2. Pero eso sácale en número Adicional es 0,8660. 0,86. Eso multiplicado por 10 sería 8.6 8.6. voltios. ¿Sí? Tiene que decir que a 60 grados yo tengo aquí 8.6 voltios. Sería el valor instantáneo. Y así yo podría sacar en cualquier punto, ¿no? Por ejemplo, si yo sacara a 90, aquí, 90 grados, sería el valor instantáneo, sería 10 por seno de 90. ¿Cuánto es seno de 90? 1. 1, ¿no? Entonces sería 10 por 1, que sería igual a 10. Que sería el voltaje pico mismo, ¿no? Entonces aquí estoy llegando a mi voltaje pico de 10 voltios. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo. Esta es la ecuación que me representa mi onda sinusoidal en función del ángulo. Pero recuerden que yo quiero tener una onda, digamos que tener esta función, pero que esté en función, yo les decía, del tiempo. Y también que esté en función de la frecuencia, que son los datos que yo tengo de una onda sinusoidal. Ya vamos a ver cómo obtenemos esta ecuación de aquí. Por lo pronto, miren, quedémonos con esta ecuación en la que yo tengo mi amplitud multiplicado por el seno de teta. Ahora, ¿qué pasa si yo desplazo en fase esta señal? Es decir, si yo la desplazo a la derecha, si yo la desplazo a la izquierda.
¿Qué pasaría ahí? Tendríamos datos positivos y negativos. Lo que estaríamos haciendo ahí es variando esta parte de aquí, miren. Esta parte del seno, ¿no? Del ángulo. Y a esto yo le sumaría entonces un nuevo ángulo, que sería en este caso el ángulo phi. Entonces sería un ángulo de desfase. Este sería el ángulo de desfase, ¿no? En este caso, miren, ¿qué pasa? Por ejemplo, la señal inicial aquí es esta, ¿no? Es mi señal inicial. Si yo la desplazo hacia la derecha, voy a ponerla con otro color, la estoy desplazando, ustedes ven hacia la derecha, un cierto grado, un ángulo phi, la estoy desplazando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una onda seno se desplaza hacia la derecha de la referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, la referencia, ¿cómo yo tendría que expresarla? Tendría que expresar, miren, con un ángulo negativo. Lo que está haciendo es aquí retrasándola, ¿sí? Es decir, esta nueva onda está retrasada con respecto a la onda original. Siempre que tenga yo una onda a la izquierda, es la, digamos, la onda más, la que se está generando primero, ¿no? Es esta onda de aquí. Entonces, esta segunda onda está retrasada, ¿sí? ¿Cuánto está retrasado? Un ángulo phi. Si ustedes ven en la fórmula, lo que he hecho es, miren, modificar aquí teta con un ángulo negativo. Esto quiere decir que está retrasado, ¿sí? ¿Qué pasa en cambio al contrario? Si yo lo muevo hacia la izquierda, la estoy adelantando a la onda. Y es la onda original, aquí está iniciando más pronto. ¿Qué tanto? Un ángulo igual un ángulo phi. Lo estoy desfasando también, ¿no? Estoy desfasándolo un ángulo phi. ¿Sí? Como ven, en este caso es positivo. Esto quiere decir que estoy adelantando la onda. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Ingeniero, no sé si podría de nuevo volver a repetir sobre cuando está retrasado y adelantado. Me confundí un poco en esa parte. Solo eso. A ver. Cuando yo comparo dos señales, aquí en este caso estoy comparando dos señales, ¿no es cierto? Cuando una señal está más hacia la izquierda, está adelantada. Es la que se genera primero. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren, ¿qué pasa? Yo tengo esta primera onda y tengo esta segunda onda. Entonces, esta segunda onda, como ustedes ven, está a la derecha. Entonces, está esta retrasada. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, es como que inicia, miren. Primero aquí está en cero, está iniciando primero esta primera onda. Y luego está iniciando, miren, esta segunda onda. ¿Sí? Por lo tanto, está retrasada. Esta está retrasada. ¿Cuánto? Un ángulo phi de retraso. ¿Sí? En este caso, lo que yo pongo aquí es un signo negativo a este ángulo de desfase en mi función. ¿Sí? Al contrario, en cambio, miren aquí. Aquí yo tengo mi señal original, que sería mi señal 1, ¿no? En cambio, miren, la estoy desplazando hacia la izquierda, con un ángulo phi. ¿Sí? Entonces, miren, esta está iniciando primero. Entonces, por lo tanto, esta segunda señal está adelantada, en cambio. Esta estaba retrasada, esta está adelantada. ¿Sí? Está iniciando primero. Entonces, cuando yo adelanto una señal, lo que hago aquí es desplazarla un ángulo phi, pero un ángulo positivo. Entonces, siempre que vean aquí un ángulo positivo, es que estoy adelantando un ángulo phi. Y cuando está negativo, en cambio estoy retrasando. O lo que es lo mismo, lo estoy desplazando hacia la derecha. Aquí desplazo hacia la derecha, que retraso. Y aquí desplazo hacia la izquierda, que adelanto. Con un positivo phi y acá con un negativo phi. ¿Está más claro? Y ingeniero, ¿cómo sacaríamos nosotros el ángulo phi? O en un ejemplo en sí, ¿en dónde lo necesitaríamos? El ángulo phi. Claro. Ujú. Bueno, esto más que nada se utiliza cuando yo comparo dos señales. En la práctica,
la utilizo en lo siguiente. Si ustedes ven aquí, yo estoy comparando dos señales, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, en electricidad, ¿cuándo yo comparo dos señales? Me voy a graficar hacia acá. Aquí tengo, por ejemplo, una señal así. Digamos que acá yo tengo una señal así. ¿Ya? Entonces, esta es una señal de voltaje, por ejemplo. Y esta es una señal de corriente. Si ustedes ven aquí, a simple vista, puedo decir que el voltaje y la corriente están desfasados. ¿Sí? ¿Cuánto están desfasados? Ahí tendríamos que ver, ¿no? En este caso, la corriente está, si ustedes ven, está desplazada hacia la derecha. Entonces está, en este caso, retrasada. ¿Cuánto? Miren, aquí está desplazado la mitad del ciclo, ¿no? Que sería 180 grados. Entonces está desplazado 180 grados la corriente con respecto al voltaje. ¿Sí? Y eso sucede, por ejemplo, en circuitos, en capacitores o en inductores, cuando ya vamos a ver eso en la siguiente unidad. Pero en elementos lineales, por ejemplo, en la resistencia, ya vamos a ver un ejemplo también más adelante. Las resistencias, en cambio, va a estar en fase, el voltaje y la corriente. Esto es corriente, esto es voltaje. Entonces van a estar en fase. Esto es, digamos, cuando yo tengo una corriente alterna. Y aquí tengo una resistencia. ¿Sí? Entonces, conforme aumente el voltaje a un valor pico, también va a ir aumentando la corriente a un valor pico. Pero van a ir, miren, en fase. El voltaje y la corriente. Eso en un resistor. Pero en otros elementos como un capacitor, un inductor, lo que va a suceder es que se va a desplazar la fase. ¿Sí? Eso por una parte. Por otra parte, también en los transformadores. Seguramente eso ya lo estuvieron estudiando ustedes para la fuente de poder. Entonces, el transformador, ¿qué es? Es un elemento, es un inductor que lo que hace es, bueno, hay dos tipos, los transformadores reductores y los elevadores. En este caso, ustedes habrán utilizado un reductor. Entonces, ¿qué hace? De los 120 voltios que entra aquí de corriente alterna, lo va a reducir, por ejemplo, acá, qué sé yo, unos 6 voltios. ¿Sí? Es decir, esto de aquí, que tiene los 120 voltios de entrada, acá en cambio va a salir más pequeñito, ¿no? Así. Va a estar igual a la misma frecuencia y todo, pero con un voltaje más chiquito. ¿Sí? Pero si ustedes ven aquí, esto está en fase. Pero hay ciertos, depende, bueno, cuando veamos un poquito esto de los transformadores, vamos a ver que depende del sentido en que yo embobine esto. Si yo embobino en otro sentido, puede darse, digamos, que sí haga esto, haga la reducción del voltaje, pero me va a dar con una fase invertida. Es decir, me va a dar así. Va a reducirme a 6 voltios, pero con una fase invertida. ¿Sí? ¿Cuánto? 180 grados. Ahí vamos a aplicar esto del desfase, ¿sí? No sé si Keilan ahí está un poquito más claro. Sí, gracias. Ya, ahora estamos viendo solo la parte teórica, luego ya vamos a ir viendo algunos ejercicios más prácticos. Bueno, eso con respecto al desfase. Ahora vamos a ver los fasores. No sé si alguien en algún momento escuchó o estudió sobre los fasores. Los fasores me permiten representar una señal alterna. Así, ¿no? Yo tengo diferentes tipos de señales alternas, diferentes amplitudes, con diferentes frecuencias. ¿Sí? Entonces, esta señal de aquí yo puedo representarla a través de un fasor. ¿Qué es un fasor? Un fasor es un vector. Es un vector que tiene un sentido, tiene una posición, ¿no? Aquí va a tener un cierto ángulo. Este ángulo de aquí es justamente teta, que me va a indicar, digamos,
en este caso el factor, este fasor de aquí en un cierto instante de tiempo, por decirles, qué sé yo, a 45 grados. Digamos, aquí estamos a 45 grados, ¿no? Entonces, aquí, digamos, está dividido esto. Aquí está en 180 grados. Aquí yo tengo 90 grados. Ah, perdón. Aquí es 360 grados. 180 grados. Aquí sería 90 grados. Y acá sería 45 grados. Por aquí más o menos. ¿Sí? Entonces, aquí tenía, ¿se acuerdan? Un valor de voltaje instantáneo. O bueno, no de voltajes, no simplemente un valor. Puede ser voltaje corriente. Pongámosle Y. Tener un valor instantáneo, ¿no es cierto? Pero este valor instantáneo de aquí también lo puedo representar, miren, como un fasor. O sea, aquí me está indicando el ángulo, que en este caso sería un ángulo de 45 grados. Esos 45 grados está representando este ángulo aquí instantáneo de esta señal. Y este módulo de aquí me está representando el voltaje, bueno, en este caso, pongámosle, bueno, digamos que sea de voltaje. Me está indicando en cambio el voltaje pico, esta magnitud del vector, ¿sí? Es decir, este valor de aquí me está indicando el voltaje pico, ¿sí? Ahora, ¿yo cómo sé este valor instantáneo de aquí? Este valor Y instantáneo. Este valor instantáneo en mi fasor, ¿verdad? Por acá, viene a estar representado por lo siguiente. Este vector de aquí yo lo puedo descomponer en su componente Y y en su componente así, ¿no es cierto? X. Entonces, esta amplitud de aquí, de esta componente Y, esto de aquí, esta distancia de aquí, viene a ser el voltaje instantáneo, esto de aquí. ¿Sí? Entonces, mire, lo mismo que yo puedo representar con esta gráfica, lo puedo representar con un factor, con un fasor. ¿Cuál es la ventaja? Es que yo puedo comparar diferentes señales con fasores. ¿Sí? Vamos viendo eso de ahí. Entonces, miren, como les decía, el fasor es un vector, ¿sí? Que tiene una cierta cantidad, ¿no? de magnitud y un cierto ángulo. Ahora, aquí es importante el sentido. La referencia en este caso es 0 grados, que sería el eje X. Cuando yo me desplazo hacia la izquierda, es decir, yo me desplazo en contra de las manecillas del reloj, en este sentido, este ángulo θ va a ser un ángulo positivo. Si yo me desplazo en cambio desde el 0, ¿no es cierto? En cambio, en sentido de las manecillas del reloj, hablamos de un ángulo negativo. Eso por una parte, ¿sí? Sería el sentido del ángulo, ¿sí? Y por otra parte, miren, aquí les va a dar la magnitud. Miren, aquí yo tengo una magnitud, por ejemplo, en este fasor de 2. Aquí tengo uno de 3. Y aquí tengo uno de 1. Los ángulos, miren, aquí tengo 45 grados positivo, porque está, miren, en contra de las manecillas del reloj. Aquí también está en contra de las manecillas del reloj. Pues tengo 180 grados. Y este que está, en cambio, en sentido de las manecillas, sería menos un ángulo negativo, menos 45 grados. ¿Sí? Eso por una parte. Ahora mire, lo que les decía, ¿no? Yo puedo encontrar aquí de una señal, puedo encontrar el valor instantáneo a través de fasores también, ¿no? Entonces miren, a 0 grados, sería esto de aquí, ¿no? Me está dando una magnitud instantánea de 0, que justamente es esto lo que equivale a 0. Cuando yo me desplazo en sentido de en contra de las manecillas del reloj, mira, aquí tengo 45 grados, que corresponde a estos 45. Miren, si ustedes ven aquí, este valor instantáneo de aquí corresponde justamente, miren, a esta distancia también del componente, digamos, del vector del voltaje en Y, ¿no es cierto? Miren, sería esta parte de aquí. Si yo me desplazo 90 grados, miren, acá en cambio me desplazaría 90 grados del fasor, que sería el fasor. Si ustedes ven, el fasor tiene la misma magnitud, porque esto es el valor pico. Todo esto es el valor pico, que sería este valor de aquí. Pero el componente en Y vendría a ser el valor instantáneo. Miren, en 90 grados, bueno, en este caso el valor instantáneo va a ser igual que el valor pico, ¿no? Aquí sería el mismo valor, el componente Y. Acá, miren, en 135, miren, el fasor se desplaza aquí. Este ángulo sería de 135. Miren, esta componente de Y vendría a ser el valor instantáneo.
¿sí? Y así, ¿no? Para cualquier posición que yo tenga el fasor, me va a representar entonces, ¿qué? El ángulo, que va a representar el ángulo de mi señal. Me va a representar aquí esta magnitud, que vendría a ser el voltaje pico, y esta componente en Y, que vendría a ser el voltaje instantáneo. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Me avisan si hay algo que no está claro. Ingeniero, ¿y por qué cuando le sacó los 45 grados y 135 hay dos valores picos? Ay, perdón. Cuando estaba explicando sobre el valor pico, ¿por qué hay dos respecto sobre los otros ejercicios que nos está explicando solo sacábamos uno? Es Ah, una parte que no entendía al respecto. no le entiendo, Keila, la pregunta. Solo estoy preguntando sobre el respecto del valor pico, ¿por qué se consigue dos? Siempre cada vez que nosotros hagamos en los fasores, siempre vamos a tener diferentes tipos de valor pico. Valor instantáneo, me dice usted. Sí, el valor instantáneo, sí, El pero me valor confundí. instantáneo es esto de aquí, ¿no es cierto? Los valores Sí, instantáneos es el valor que va tomando aquí la señal, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo un valor instantáneo 45. Aquí tengo un valor instantáneo 90 y tengo un valor instantáneo a 137. Y así, ¿no? A cada grado tengo un valor instantáneo. Y ese valor instantáneo yo lo encuentro con la fórmula que vimos, bueno, la diapositiva anterior, esta fórmula de aquí. Con eso encuentro el valor instantáneo. Pero aquí el fasor me da otra forma de representar este valor instantáneo. Y ahora, ¿cuál era la pregunta? nada, solo estaba preguntando sobre eso del valor instantáneo, me había confundido. Sí, entonces, mire, sí, eso, a ver, voy a explicarle de nuevo lo del fasor. A ver, el fasor me da aquí la siguiente información. Tengo tres informaciones. Primero, esto de aquí con respecto al eje X. Si yo me desplazo en contra de las manecillas del reloj, me da el valor del ángulo, que sería un ángulo positivo, más 45. Por otra parte, esta magnitud de aquí es el voltaje pico. El voltaje pico es esto de aquí. Este valor de aquí es el voltaje pico, ¿se acuerdan? El voltaje máximo que tiene. Entonces aquí también un voltaje pico negativo. ¿Sí? Entonces esta magnitud me da el voltaje pico. Por ejemplo, si yo tuviera una corriente alterna de 120 voltios. Bueno, aunque eso sería el voltaje RMS, ¿no? Digamos que aquí el pico es 168, creo que era el voltaje pico. Entonces, esta magnitud del fasor aquí sería 168 voltios, esta magnitud. ¿Sí? Pero si yo quiero sacar, por ejemplo, aquí a 47, a 45 grados, quiero sacar el valor instantáneo. ¿Sí? Entonces, aquí me está dando 45 grados. Entonces, el valor instantáneo, ¿cómo lo saco con este fasor? Como yo les decía, este vector de aquí lo descompongo en sus dos componentes del vector. Entonces, por una parte tengo aquí el componente en X, por otra parte tengo el componente en Y. Entonces, este componente en Y es el valor del voltaje instantáneo. O sea, aquí digamos que, bueno, voy a poner un valor. Yo sé que va a ser errado, pero digamos que el valor instantáneo aquí sea 130 voltios, por decir, o sea, 45 grados. Entonces, este valor de aquí sería de 130 voltios. Esta componente en Y. ¿Sí? Entonces, esa información me da el fasor. La componente en Y me da el voltaje instantáneo. Y la magnitud me da en cambio el voltaje pico. Y este ángulo que se forma con el eje X me da en cambio el ángulo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les explicaba acá en la gráfica. Miren, cómo el fasor se va moviendo. Si ustedes ven, es el mismo fasor. Voy a borrar esto. Si ustedes ven, es la misma magnitud. Todos estos tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Porque esto me está representando el voltaje pico. Estoy hablando de la misma señal. Entonces, obviamente, todos estos de aquí van a ser el voltaje pico. Estoy hablando de esta magnitud de aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que aquí el voltaje pico sea de 168 voltios. Entonces, todas estas magnitudes van a ser de 168. Estoy hablando de estas magnitudes.
¿sí? Sería el voltaje pico. Pero lo que yo quiero encontrar es el voltaje instantáneo. ¿Sí? Entonces, miren, a 45 grados, por decirles aquí, voy a ponerles un ejemplo. Digamos que sea lo que les decía, 130 voltios a 45 grados. Entonces, yo veo el fasor, mire cómo se ha desplazado. Inicialmente estaba aquí en cero, ¿no? Estaba en cero. Ahora se va a desplazar aquí 45 grados. Sí, obviamente la magnitud va a ser la misma siempre, ¿no? Porque estamos hablando del voltaje pico de 168. Pero esta componente que se conforma aquí, miren, voy a ponerle de otro color. Esta distancia, digamos, que hay aquí, ¿no es cierto? En el eje Y, es el voltaje pico, perdón, el voltaje instantáneo. Que en este caso, digamos, en 45 sería de 130 voltios. ¿Sí? Ustedes ven aquí, es igual a lo que se está formando en la señal alterna. ¿Sí? Entonces, como les digo, puedo yo encontrar la información en la señal en sí o en el fasor. Miren qué pasa acá en 190 grados, llega su valor pico y justamente miren el fasor a 90 grados, este sería, ¿no? Como ustedes ven aquí, no hay ninguna componente en X, todo está en Y. Entonces, igualmente, ¿no? Toda esta longitud de aquí sería el voltaje instantáneo, que en este caso sería igual al voltaje pico de 168 voltios. ¿Sí? Y así, ¿no? Como se vaya desplazando el fasor, me va dando información, ¿no? Del ángulo donde se encuentra y de su valor instantáneo, de su voltaje instantáneo. ¿Ya? ¿Estamos, Kaylan, ahí? Sí. ¿Alguien más, tal vez? Que no haya entendido. Bien. ¿Qué nos dice? La longitud del fasor es la hipotenusa. Allá. Aquí pasa algo, ¿verdad? Dice que, en este caso, la longitud del fasor, ¿no es cierto? Dice, es la hipotenusa de un triángulo. O sea, si yo tengo aquí este fasor, lo dibujo. Si ustedes ven aquí, con esta magnitud, se está formando, yo puedo formar un triángulo. En este caso, un ángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Entonces me dice que esta magnitud viene a ser la hipotenusa del triángulo. ¿Sí? Y esta proyección que yo estoy formando aquí, que era el voltaje instantáneo, viene a ser, digamos, en este caso, el cateto opuesto de este ángulo de aquí. Entonces, si yo saco el seno del ángulo, en este caso el seno de teta, puedo decir que esto va a ser igual a el cateto opuesto, que en este caso es el voltaje instantáneo, sería cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso sería el voltaje pico. Sí, entonces yo despejo de aquí, el voltaje instantáneo va a ser igual al voltaje pico por el seno de teta, que es justamente la fórmula que hemos visto, ¿no es cierto? Para encontrar el voltaje instantáneo. ¿Sí? En este caso yo lo puedo aplicar esto para voltaje como para corriente, porque los fasores me indican cualquier tipo de señal alterna. ¿Sí? Entonces en este caso, nosotros en electricidad analizamos voltaje y corriente. Entonces tengo aquí estas dos fórmulas que me estarían representando cómo se representa mi función de mi señal alterna. ¿Qué más? Ya, como ustedes les mostré anteriormente, miren un fasor. Este fasor de aquí puede tener dos ángulos, dependiendo de cómo yo lo tome. Si yo lo tomo desde la referencia en contra de las manecillas del reloj, esto sería un ángulo positivo, ¿no es cierto? Y si lo tomo en cambio en contra de las manecillas del reloj, sería un ángulo negativo. Entonces yo puedo tomarlo positivo. Puedo tomarlo de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Ahora, si yo lo tomo de la forma positiva y digo que este es un teta, el negativo, en cambio, sería teta menos 360 grados, que sería el total, ¿no es cierto?, de la revolución. ¿Sí? Por ejemplo, miren, en este de aquí, si yo tomo de forma positiva, me dice que yo tengo aquí 250 grados. Ahora, si yo lo tomo en sentido contrario, sería los 225 grados menos 360 grados, que en este caso me da un valor negativo de menos 135 grados, que es lo que me está indicando aquí.
¿Sí? Eso con respecto al ángulo. Ya, miren, aquí un ejemplo, justamente que estoy ya comparando yo dos señales alternas. Yo tengo una señal A y tengo una señal B, ¿sí? Entonces, miren, yo puedo representarlas también por fasores. Miren, ahí tengo el fasor A y el fasor B. Entonces, miren, si yo lo veo fasorialmente, puedo sacar las siguientes conclusiones. Primero, podría decir que en este caso, la onda B está adelantada 30 grados con respecto a A, ¿sí? Es decir, cuando el fasor está moviéndose, digamos, va a estar adelantada. Pues si nosotros vemos acá la gráfica, efectivamente, miren, B está adelantada, miren, 30 grados, ¿sí? Porque está iniciando primero, ¿sí ven? Inicia primero, ¿sí? Entonces, fasorialmente, cuando el fasor está más hacia la izquierda, estaría adelantado, ¿no? Entonces, B está adelantada 300 grados con respecto a primero, ¿no? Ahora, miren la magnitud. Si ustedes ven aquí, B, esta es la magnitud de B, que se vendría a ser el voltaje pico, ¿no es cierto? Bueno, digamos si es que fuera un voltaje pico, y aquí también vendría a ser un voltaje pico. Si ustedes ven aquí, esta magnitud de aquí es más grande, digamos la de A es más grande que la de B. Entonces podríamos decir que el valor pico de la señal A es más grande que el voltaje pico de la señal B. Y miren, si nos vamos acá a la gráfica de las señales, efectivamente es correcto, ¿no? Miren, la señal de A tiene un voltaje pico más grande que la señal de B. ¿Sí? Entonces yo puedo ver, miren, con los dos fasores yo puedo saber si dos señales, cuál está adelantada, ¿no? Con respecto a la otra, y puedo saber también las amplitudes. ¿Sí? Entonces para yo poder comparar dos señales. A ver qué hora es. Voy a darles hasta esta partecita de aquí para darles a los compañeros que expongan. Hasta aquí, bueno. Esta parte de aquí es importante porque vamos a sacar con esto ya mi función general de cómo yo represento, como les decía, cómo represento una señal de voltaje, pero en función del tiempo, en función de la frecuencia y en función de la amplitud. Porque hasta ahora hemos visto que el voltaje instantáneo es a la amplitud por el seno de teta, ¿no es cierto? Pero yo quiero sacar en función del tiempo, de la frecuencia y de la amplitud. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, aquí viene un nuevo término que es la velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Bueno, primero que nada, nosotros vimos que en una señal sinusoidal, un ciclo se completa en radianes, en 2pi radianes, ¿sí? O en grados, sería 360 grados, ¿no es cierto? Y en un fasor, en cambio, este fasor de aquí inicialmente está en 0 grados, ¿no? Y se va a ir desplazando, ¿no? 45, 90, 180, 275 y llega nuevamente a 360 grados o a 2pi radianes, ¿no? Entonces, miren, esta revolución que hace el fasor, este desplazamiento, como lo vimos acá. Miren el fasor cómo se va desplazando, ¿no? Entonces, se está desplazando en este caso el fasor 360 grados en un ciclo, ¿sí? O 2pi radianes, si hablamos en radianes, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hablamos en función del tiempo, mientras, digamos, este ciclo, digamos, lo hace en un segundo, vendría a ser este periodo, ¿no? El periodo de mi señal en función del tiempo. En función del tiempo. Sería este periodo que tengo aquí, ¿no? Sí, entonces, mientras la frecuencia sea más elevada de mi señal, el fasor va a girar, digamos, más rápido, ¿no? Va a completar este giro de 360 grados más rápido. ¿Sí? Cada vez más rápido. Si la frecuencia va bajando, va a ser más lento. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de una velocidad de rotación de este fasor de aquí.
¿sí? Y esa velocidad es lo que se denomina la velocidad de rotación o velocidad angular, que está representado por la letra omega, la letra griega omega. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo la representaría? Entonces, omega me está diciendo que yo voy a girar 2pi radianes, que vendría a ser la distancia. Como hablamos de velocidad, ¿se acuerdan que la velocidad era igual a la distancia por tiempo, no? Aquí hablamos de una velocidad angular. Entonces, hablamos que la distancia aquí va a recorrer 2pi radianes. ¿En qué tiempo? En un tiempo de periodo. En un periodo de mi señal. ¿Sí? Que es justamente lo que tengo yo aquí. Pero como yo sé que el periodo es igual al inverso de la frecuencia, también podría poner esto en función de la frecuencia. Entonces esto podría ser 2pi por frecuencia. Entonces justamente esto de acá. Ya, de ahí se desprende esta fórmula. Entonces podría yo concluir que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia de mi señal alterna. Al hablar de frecuencia hablo de esto, ¿no? O sea, el inverso de este periodo de aquí. Esa es la frecuencia. ¿Sí? Es decir, esto está en hercios. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ahora miren, ¿qué pasa aquí? Dice que como un fasor gira a una velocidad del omega, entonces si yo multiplico omega por el tiempo, voy a encontrar en este caso el ángulo, un ángulo instantáneo de mi señal, que va a describir mi factor, mi fasor. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, tengo esta fórmula. Entonces, el ángulo teta va a ser igual a la frecuencia angular por el tiempo. ¿Sí? Obviamente, porque si yo tengo así, ¿no es cierto? Esto está girando así, el fasor, ¿no? Entonces, si yo tengo, esto gira, digamos, a una cierta velocidad. Pues podría decirles, si yo quiero calcular cuál es el, digamos, a un cierto tiempo, digamos aquí un tiempo de 3 segundos, por ejemplo. En 3 segundos el fasor va a estar en este ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo calculo este ángulo? A la velocidad angular por el tiempo. Esa sería la forma. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que teníamos inicialmente el voltaje instantáneo, el voltaje pico por el seno de teta? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es reemplazando teta. Entonces, teta lo estoy reemplazando por la velocidad angular por el tiempo. Y como la velocidad angular es 2pi frecuencia, sería 2pi por frecuencia por tiempo, que es lo que está aquí. Entonces, el voltaje instantáneo va a ser igual a voltaje pico, de aquí, ¿no? Este voltaje pico de aquí, por el seno de 2pi por frecuencia, que en este caso frecuencia sería el inverso del periodo. Eso está en función del tiempo, ¿no? Y por tiempo. Entonces yo podría encontrar aquí el voltaje instantáneo en cualquier momento, ¿no? Pero aquí estamos bien ya en función del tiempo. Por ejemplo, quiero saber a, qué sé yo, por decirles a 2 segundos, voy a estar a tal voltaje, ¿sí? Entonces, mire, ya he encontrado la ecuación que les decía, ¿no? Una ecuación que estaba en función del tiempo, de la frecuencia y de la amplitud. Desde mí está en función de la frecuencia en hercios, tiempo, segundos y la amplitud, que en este caso es el voltaje pico. Entonces, la fórmula clave, grábensela. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Me dice, ¿cuál es el valor? A ver, tengo una señal sinusoidal primero que nada. Ya, en función del tiempo. Y es está en voltaje. ¿Cuál es el ¿cuál es el valor del voltaje sinusoidal a 3 microsegundos? Hagamos que aquí esté a 3 microsegundos. Después del cruce de cero. Aquí está cero, ¿no? Aquí tengo 3 microsegundos. Hacia positivo. ¿Cuándo el voltaje pico? En este caso me dice que el voltaje pico es de 10 voltios. ¿Sí? Entonces voltaje pico, voy a poner por acá, es de 10 voltios. Me dice que la frecuencia es de 50 kilohercios. ¿Sí? Entonces tengo que encontrar aquí este valor instantáneo. ¿Sí? Entonces según la fórmula que vimos,
¿Qué nos decía? El voltaje instantáneo es igual al voltaje pico por el seno de 2pi frecuencia por tiempo. ¿Cierto? Entonces voy a reemplazar en la fórmula. Voy a encontrar voltaje instantáneo que voltaje pico aquí es 10. Seno de 2pi por la frecuencia, que en este caso, bueno, está en kilohercios, tengo que convertirlo a hercios. Sería 50 por 10 al cubo. Y en este caso por tiempo, que me está midiendo a 3, me está pidiendo, ¿no es cierto? A 3 microsegundos, que sería 10 por 3 por 10 a la menos 6. Tengo que convertir las unidades, todos tienen que estar en las mismas unidades. En este caso sería 10 por seno de 2pi. En este caso puedo simplificar esto de aquí y multiplico 50 por 3, que sería 150. Por 10, aquí sería más 3 menos 6, sería menos 3. ¿Sí? Que sería 10 por seno de 2pi por, eso también lo puedo sacar, el menos 3 sería 0.15. Y ahí sí ya calculo. Aquí sí es algo importantísimo, pónganle mucha atención. Sí, les voy a poner así para que no se equivoquen en el examen. Atención. Esta fórmula de aquí se tiene que operar en radianes. ¿Sí? Si no, va a tener una respuesta errada en radianes. Entonces, voy a hacerlo. Voy a sacar la calculadora y miren lo que hago. Entonces, voy a calcular. Primero tengo que cambiar, ¿no? Aquí estoy en grados, lo cambio, miren, a radianes. ¿Sí? Entonces, ahora sí, multiplico 2 por pi por 0.15. Voy a irlo anotando acá, me da 0.94. Sería voltaje 10 por seno de 0.94. Voltaje sería igual a 10 por, ahora voy a sacar el seno de, esto lo saco el seno. Voy aquí en trigonometría, seno. Me da la respuesta 0.8090. 0.80. ¿Sí? Pues aquí si yo multiplico esto por 10, me daría ¿cuánto? Me daría 8.09 voltios. Y ese sería mi voltaje instantáneo. Aquí sería, miren, sería 8.09 voltios. ¿Sí? A 3 microsegundos. Ustedes ven el voltaje pico está a 10, ¿no? Este es menor, ¿no? 9.08. Estamos bien por esa parte. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Hagamos otra comprobación. Miren, la frecuencia me dice que es de 50 Hz. Voy a sacarle el periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia, ¿no es cierto? Aquí sería el inverso. Sería 50 por 10 al cubo. Esto sería, ¿cuánto? 1 dividido para 50. Entonces 0.02 por 10 a la menos 3, ¿no? Voy a subir esto acá arriba. Entonces esto sería, si yo desplazo la coma acá, 3 posiciones sería 20 por 10 a la menos 6. Hablamos de segundos. Eso sería 20 microsegundos. Entonces el periodo aquí de esta señal, esta distancia de aquí, es de 20 microsegundos. Es el periodo. Entonces aquí es 20 microsegundos. La mitad sería 10 microsegundos. Aquí, en este valor pico, sería también la mitad, sería 5 microsegundos. Estamos bien, miren, a 3, 5, 10 y 20 microsegundos. ¿De acuerdo? Si ustedes gustan, pueden hacer, por ejemplo, aquí, para comprobar
Hagámoslo rapidito para comprobar. Saquémosle con el voltaje instantáneo. Velo por acá. Voltaje instantáneo lo voy a sacar 10 por seno de 2pi por 50 por 10 al cubo. Y voy a sacarle aquí a 5 microsegundos. Debería darme 10, ¿no? Por 5 por 5 por 10 a la menos 3. Menos 6, perdón. Esto me da 10 por seno de 2pi. Y esto multiplicado 50 por 5. 250 por 10 a la menos 3. Esto me da seno de 2pi por, aquí esto lo puedo sacar 0.25. Voy a hacer igual acá. Tiene que estar en radianes. Ojo, tiene que estar en radianes. Entonces 2 por pi por 0.25. Me da 1.57. ¿Estamos bien? Y eso le voy a sacar el seno. Me da 25. No. Lo hice mal. ¿Qué hice mal? Es por 3 por 10 a la menos 6. Perdón. En vez del 5 va el 3, creo. Aquí. Ajá. No, es que estoy calculando aquí este valor instantáneo. Quiero calcularlo a 5 microsegundos. Para que me dé aquí 10 voltios, que tiene que darme el voltaje pico. A ver qué hice mal. Entre 2pi. Dos por pi. 0.25. Ahí está, es 1. Entonces está bien, estamos bien. Esto es 10 por 1, que es igual a 10. 10 voltios, que sería aquí, ¿no? El voltaje pico. Entonces a 5 microsegundos tengo 10 voltios, que es el valor pico también, ¿no? Es el valor instantáneo en este instante de aquí. ¿Vamos? Ingeniero, ¿puede repetir de nuevo sobre cómo se saca eso en la calculadora en radianes? No entendí esa parte. A ver. Voy a hacerlo paso a paso. Voy a borrar esto de acá. Ya, tenía esto de aquí. A ver, primero, la ecuación sería 10 por seno de 2pi por frecuencia, que en este caso la frecuencia es 50 kilohercios, ¿no? Pongo 50 por 10 al cubo, que sería el kilo, ¿no? 10 al cubo. Y eso lo multiplico por 5, que voy a calcularlo aquí, ¿no? A 5 microsegundos. O sea, 5 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces pongo igual, 2pi, aquí sería, multiplico 50 por 5, sería 250. Por 10, aquí en este caso, simplifico esto, sería 10 al cubo por 10 a la menos 6, aquí se restan los exponentes, sería 3 menos 6 menos 3. Entonces aquí igualmente pongo 2pi y aquí sería los 250 por 10 a la menos 3, lo estoy poniendo, ¿no? Estoy desplazando la coma 3 posiciones,
y saco 0.25. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, ahora eso lo hago en la calculadora. Entonces aquí, miren, tienen que estar, está en grados y ahí tiene que estar en radianes. ¿Sí? Entonces hago la operación. Esto, primero lo que está aquí. Voy a sacar esto de acá. Sería voltaje igual a 10 por seno de, voy a encontrar este valor de aquí, ¿no? Entonces sería 2 por pi. Y eso por 0.25. Me da 1.57. 1.57. Y eso sería, le saco aquí el seno de eso y me da 1. Entonces eso sería por 1. Hágalo usted mismo en la calculadora, debe salirle eso. Entonces 10 por 1, 10 voltios. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Hecho. Bien, chicos. Bueno, nos falta aquí un poquito el análisis en circuitos ya con esta corriente alterna. Vamos a darle paso a los compañeros para que expongan, ¿ya? Vamos, por favor, con el último grupo. Ingenieros, otra cosa, ¿cierto? ¿Sí? La anterior semana no había subido sobre respecto a las diapositivas, entonces no sé si hoy día va a subir alguna parte de las diapositivas. Allá, ahorita le subo. Gracias, ingeniero. ¿El grupo? Así mi compañero Diego va a presentar. Ya está subida las diapositivas, revise. ¿En la unidad 2 o 3? Sí, ya está subido, ingeniero, gracias. Ya. Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablar sobre los capacitores e inductores. En su forma más básica, un capacitor es un dispositivo eléctrico que guarda energía eléctrica y se constituye por dos placas, denominadas placas conductoras, y un material aislante, también llamado dieléctrico.
Los conectores o contactos están unidos a las placas paralelas, como lo vemos en la figura A. Espera un momentito. Ya. Como les decía, están formadas por las placas conductoras que son paralelas entre sí, son esos aquí. Y el material aislante que las separa también se llama dieléctrico. Ahora lo que nos interesa saber es cómo es que un capacitor guarda la carga. En estado neutro, ambas placas poseen el mismo número de electrones, como lo vemos en esta imagen. Cuando se conecta a una fuente de voltaje mediante una resistencia, se liberan electrones desde la placa A hacia la placa B, en esa forma. Durante este proceso de carga, los electrones fluyen solo a través de los contactos, ya que no pueden fluir por el dieléctrico, por lo que es un material aislante. Este movimiento de electrones cesa cuando el voltaje presente en el capacitor es igual al voltaje de la fuente. Si el capacitor se desconecta de la fuente, este retiene la carga almacenada durante un periodo de tiempo, lo cual también depende del tipo de capacitor que sea. Y aún tiene voltaje desde un lado a otro del capacitor. Por lo que se puede decir que un capacitor cargado puede funcionar como una batería temporal. El símbolo esquemático de un capacitor es el que está aquí. Ya, siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la capacitancia. La capacitancia es la cantidad de carga que un capacitor puede almacenar por unidad de voltaje entre las placas y se representa con la letra C mayúscula. También se puede interpretar que es una medida de la capacidad de un capacitor que tiene para guardar la carga. Mientras más carga por unidad de voltaje puede guardar un capacitor, más grande es su capacidad. Y está dada por la fórmula de la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. La unidad para medir la capacitancia es el farad, aunque generalmente se utilizan microfaradios, que es una millonésima parte del faradio, y los picofaradios, que es la trillonésima parte. Y aquí tenemos la tabla para hacer las conversiones entre esas tres unidades. Vamos a ver ahora cómo guarda energía un capacitor. El capacitor guarda energía en forma de un campo eléctrico que se establece entre las cargas opuestas almacenadas entre sus placas. Este campo eléctrico está representado por las líneas de fuerza, que son las que vemos aquí, y está concentrado en el dieléctrico. Como habíamos visto al principio de este ciclo, la ley de Coulomb expresa que existe una fuerza F entre dos cargas de fuentes puntuales, Q1 y Q2, que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia D entre las cargas. Y tenemos la fórmula de F igual a Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Y las tenemos representadas en esta imagen. En la imagen A, esa imagen de aquí. Al ser cargas distribuidas, ya no actúan como cargas de fuente puntuales. Sin embargo, la fuerza sigue dependiendo de la cantidad de cargas y de la distancia que exista entre las placas. La distancia de aquí. Y estos son algunos aspectos de los capacitores que vamos a ver más adelante. ¿Puede pasarle, por favor?
Ya. Ahora vamos a ver sobre el voltaje nominal, que también se denomina voltaje de ruptura o voltaje de trabajo. Ya. Este concepto hace alusión al límite que posee todo capacitor en la cantidad de voltaje que se puede soportar entre sus placas sin que se dañe el dispositivo, ya que si éste se excede se puede dañar permanentemente. Es por ello que antes de utilizar un capacitor en un circuito, aparte de tener en cuenta la capacitancia, se tiene que tener en cuenta el voltaje nominal. El voltaje nominal siempre deberá ser más alto que el voltaje máximo esperado en una aplicación en particular, debido a que pueden haber variaciones. Y la forma de determinarlo es partiendo de la resistencia dieléctrica. Este valor varía según el material del que esté formado el dieléctrico, que era la parte que está entre las dos placas, y se expresa en voltios por milímetro. Aquí en esta tabla tenemos algunos de los valores más comunes de algunos materiales. Y por ejemplo, si tenemos un capacitor con una separación entre sus placas de 1 milímetro y que está hecho de cerámica, por ejemplo, el voltaje nominal va a ser igual a 1000 voltios, ya que si es que hay un milímetro entre las placas y la resistencia dieléctrica es de 1000, simplemente las multiplicamos y obtenemos que es de 1000 voltios, por lo que está expresado en voltios por milímetro. Siguiente. Ahora vamos a ver algunas de las características físicas de un capacitor. Los siguientes son los parámetros más importantes para establecer la capacitancia que va a tener el capacitor. El primero es el área de las placas, la separación entre las placas y la constante dieléctrica. La capacitancia es directamente proporcional al tamaño físico de las placas, como la determina su área. Eso de directamente proporcional significa que si el área es mayor, la capacitancia también va a ser mayor. Y al contrario, si él tiene un valor menor, también va a ser un menor valor el de la capacitancia. Y aquí tenemos una representación gráfica. En la primera imagen tenemos un área que se ha representado una unidad total, mientras que en la segunda solo se está tomando en cuenta esta parte de aquí, por lo que en esta de aquí va a ser una capacitancia menor, va a ser un área menor. El segundo parámetro es la separación entre las placas. La capacitancia es inversamente proporcional a la distancia que hay entre las placas. Al contrario de lo anterior, significa que mientras la separación sea mayor, la capacitancia va a ser menor y viceversa. Igualmente aquí tenemos una representación. Esta distancia D es mucho menor que esta de acá, por lo que va a haber una mayor capacitancia en una menor distancia. Y el tercer parámetro es sobre la constante dieléctrica. La capacitancia es directamente proporcional a la constante dieléctrica. Al igual que con el área de las placas, mientras una aumenta, la otra también aumenta. Y en esta tabla de aquí tenemos los valores de las constantes dieléctricas de algunos materiales más usados. Y ahora que ya sabemos ya tenemos esas tres características, que son el área, la separación y la constante, las podemos relacionar mediante esta fórmula, que nos dice que la capacitancia va a ser igual al área por la constante dieléctrica por 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro y sobre la distancia. Y todos tienen que estar en unidades del SI y nos va a dar un valor en faradios. Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos algunos sobre los capacitores fijos, que son los que conservan el valor de la capacitancia. Y entre ellos tenemos los capacitores de mica, capacitores de cerámica, de película plástica y los capacitores electrolíticos. Sobre los capacitores de mica,
Aquí tenemos dos ejemplos. Hay dos tipos de capacitores de mica, los de laminillas y los de hojas de mica plateada. Y estos, mientras más placas mientras más láminas se apilen, va a tener una mayor capacitancia, ya que va a aumentar su área. Y como vimos anteriormente, hay una relación directamente proporcional entre esos dos. Y acá abajo tenemos los capacitores de cerámica. Los dieléctricos de cerámica proporcionan constantes dieléctricas muy altas en relación al tamaño. Como vimos antes, que era la constante dieléctrica de 1000 voltios por milímetro, me parece. Y comúnmente tenemos estas dos imágenes de aquí, con estos tipos de capacitores. En el segundo tenemos un capacitor de cerámica sin los contactos, ya que esto se acopla en el circuito. Los valores de los capacitores generalmente los que se venden generalmente son de 300 picofaradios, aunque sí se los puede encontrar con cantidades mayores para aplicaciones que sean más específicas. En el siguiente, por favor. Y ahora tenemos los capacitores variables, que estos en cambio van a tener valores que se puedan ajustar. Y tenemos el símbolo esquemático para un capacitor variable, así se lo representa. Los capacitores ajustables, que normalmente tienen ajuste tipo tornillo ranurado y se utilizan en circuitos para realizar ajustes muy finos, se llaman trimers. Y también tenemos esos son los capacitores reguladores. También hay un dispositivo llamado varactor, que en cambio es un dispositivo semiconductor que exhibe una característica de capacitancia que puede ser variada en cambio en relación a cambiando el voltaje entre las terminales, mientras que generalmente se varía cambiando la distancia que hay entre las placas. Siguiente. Diego, ¿le puedes pasar, por favor? Ya. Ahora vamos a ver sobre los capacitores en serie. Y aquí tenemos como vemos ahí, ese es el símbolo de los capacitores y están en serie. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pásale, Diego. Ya. La capacitancia total. Cuando se conectan capacitores en serie, la capacitancia total es menor que el valor de la capacitancia más pequeña, porque la separación efectiva entre las placas va a ser menor. Se incrementa, va a ser mayor. Y si recordamos, esto es parecido a cuando teníamos resistencias en paralelo, que decíamos que el valor de la resistencia equivalente va a ser menor al valor de la resistencia más pequeña. Pues esto es similar, pero estos son con capacitores y están en serie. En la imagen vemos un circuito que tiene N capacitores en serie, con una fuente de voltaje y un interruptor. Cuando el interruptor se cierra, los capacitores se van a cargar a medida que se establece la corriente a través del circuito. Y como es un circuito que está dispuesto en serie, la corriente se va a mantener constante. Y ya que la carga es la velocidad del flujo de la corriente, también va a ser la misma carga en cada capacitor, y también la carga en cada capacitor va a ser igual a la carga total. Y partiendo de eso, de que la carga se mantiene constante, y también consideramos la ley de Ohm, que como es un circuito en serie, la suma de todos los voltajes tiene que ser igual al voltaje total. Y partiendo de esas dos cosas, de la carga y del voltaje, podemos sacar esta fórmula de aquí, la fórmula general para la capacitancia total. Y si la vemos es muy parecida a la de los resistores en paralelo. Solo que en vez de las resistencias tenemos los capacitores o capacitancia.
Y de esta vamos a tener estas otras dos fórmulas de aquí. La primera, esta de aquí, creo que sí la reconocen. Y es cuando tenemos dos capacitores, solo hay dos capacitores de cualquier valor. Y en cambio la segunda es cuando tenemos un número n de capacitores, pero que tienen el mismo número de capacitancia. Y así sacamos la capacitancia total. Ahora, sobre los voltajes. Los voltajes son los capacitores. Una conexión en serie de capacitores cargados actúa como un divisor de voltaje. Es decir, actúa como las resistencias. El voltaje entre los terminales de cada capacitor en serie es inversamente proporcional a su valor de capacitancia, como lo demostrábamos con la fórmula anterior de la fórmula general de capacitancia igual a carga sobre voltaje. De carga sobre voltaje. Es posible determinar el voltaje entre las terminales de cualquier capacitor individual con esta fórmula de aquí. Ese sería el voltaje que queremos determinar en un capacitor X, que puede ser 1, 2, 3 o N. La capacitancia total, la capacitancia de ese capacitor específico y el voltaje total. Así vamos a tener el voltaje que hay en ese capacitor. Siguiente. A continuación, mi compañero. Muy bien, buenos días. Yo les empezaré hablando sobre los capacitores en paralelo y sobre el voltaje que hay en uno de ellos. Cuando los capacitores están conectados en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los capacitores. Cuando se conectan los capacitores en paralelo, la capacitancia total es la suma de las capacitancias individuales. Esto básicamente nos hace recordar a la suma de las resistencias totales en serie, que es básicamente sumar cada una de ellas. Aquí, como podemos ver, estos valores de aquí se suman dándonos un solo capacitor de 0.06 microfaradios. Muy bien. Entonces, aquí, como ya sabemos que el voltaje en cada uno de ellos es 8 voltios y la capacitancia es la suma de todas las individuales, vamos a intentar sacar la carga, que como mi compañero ya lo explicó, es esta fórmula de acá. Capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Reemplazamos el valor de la capacitancia, que es 0.6 microfaradios, y esto sería igual a la carga sobre 8 voltios. Pasamos los valores al otro lado y multiplicamos. Y nos daría un valor de 48 por 10 a la menos 7, el valor del capacitor. Perdón. Muy bien. Continúa, por favor, con la siguiente. Muy bien. Les vamos a hablar sobre los capacitores en corriente directa. El condensador en corriente directa se considera cargado cuando entre sus armaduras se alcanza el valor de la tensión de la fuente. Aquí, como podemos ver, tenemos un diagrama que el voltaje parte desde 0 hasta aquí, que básicamente sería el valor de la tensión de la fuente. Y aquí deberíamos tener otro de aquí, otro diagrama que estaríamos representando la intensidad, que como podemos ver que cuando la intensidad es máxima, el voltaje o la tensión es mínima, ya que hay cierta demora para que un capacitor pueda llegar a la tensión de la fuente. Mientras tanto, hay un cambio de electrones entre el capacitor y la fuente, que como podemos ver aquí está variando. Todo esto es lo que los electrones van del capacitor, de los electrones al capacitor. Muy bien. Si observamos que por dentro del capacitor nunca pasa corriente y que por dentro de él hay un aislante que se llama dieléctrico, como ya lo explicó Viviana, por ende es imposible que conduzca corriente. Quiere decir que la corriente va a circular del positivo de la fuente al positivo del capacitor y viceversa. Por lo tanto, es más o menos como tener un circuito abierto. Y hay un intercambio de electrones entre la fuente y el capacitor. Como ya vimos aquí, este de aquí sería el voltaje. Este de aquí sería el voltaje.
podemos ver que le lleva cierto tiempo al capacitor cargarse hasta que llegue a igualar la tensión de la fuente. Y la otra, como ya le dijimos, es a medida que el capacitor se va cargando, la corriente va disminuyendo hasta que dicho capacitor se cargue, la corriente desaparece. Muy bien. Entonces ahí se comporta como un interruptor abierto porque, como ya dijimos, entre sus armaduras tienen un aislante. Aquí en esta fórmula se dice que la resistencia del capacitor es infinita porque si nosotros dividimos la tensión de la fuente sobre un valor infinito nos va a dar un valor de intensidad que tiende a cero. Por tanto, en conclusión, decimos que un capacitor en corriente continua, una vez que se carga, se comporta como un interruptor abierto. Solo hay corriente en el circuito en el momento en el que se está cargando. Continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Mire, aquí tenemos una fórmula para saber el tiempo que tiende a tener el capacitor en cargarse. Esto claramente no es un 100%, es un 63% de la carga de la tensión de la fuente. Aquí dice, es directamente proporcional a la resistencia y al valor del capacitor, de la capacidad del capacitor. Muy bien, esto es de aquí, la constante de tiempo es igual a R, donde se mide en ohmios, y C, donde se mide en faradios. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ya que si, por ejemplo, en un circuito tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, tendríamos que hacer la respectiva transformación, y el capacitor de igual manera. Si tenemos de microfaradios, transformarlos a faradios, básicamente es eso. Y estos diagramas de aquí, como ya lo dijimos, este es el voltaje que sube hasta la tensión de la fuente y esta es la intensidad, que a medida que se va cargando el capacitor hasta la tensión de la fuente, la intensidad va disminuyendo. Continuamos, por favor. Muy bien. Aquí vamos a ver sobre la reactancia capacitiva. Sobre esto nos quiere decir, se denomina reactancia capacitiva y se representa como X. XC es igual a 1 sobre alfa por la capacidad del capacitor. Entonces la reactancia del capacitor según el valor que lo consideramos, recordando que W es omega y es 2pi por frecuencia. La única diferencia va a ser que el exponente en el que se eleva el 10, que está en el numerador, dependiendo de la cantidad en el cual ustedes tomen la capacidad del capacitor. Por ejemplo, en este de aquí, en la primera, esta, no recuerdo muy bien, si tomamos el valor del capacitor en microfaradios, entonces el numerador será 1. Pero si tomamos el valor en faradios, entonces el numerador será 10 a la 6. Es algo así, más o menos. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Este es el tiempo que, como ya lo dijimos, eso pasa igual en la corriente alterna. El tiempo se tarda del voltaje del condensador en pasar de 0 voltios hasta el 63.2 del voltaje de la fuente. Está dado por la fórmula T por 5 veces la resistencia por el valor del capacitor, donde la resistencia está en ohmios y el condensador está en faradios. Aquí tenemos una simulación en multisim y me puse a hacer el tiempo en que el capacitor llegaba al 63.2% de carga y reemplazamos los valores, claramente reemplazando la resistencia de 1 kilo ohm por 1000 ohmios, convirtiendo, y como ya lo dijimos, el valor del capacitor. Muy bien, esto nos daría un resultado en 50 milisegundos, que el capacitor tarda en cargarse 63.2% de su capacidad. Muy bien, continuamos. Muy bien, aquí vamos a dar paso a mi compañera que empezará hablando. Buenos días, a mí me ha tocado hablar sobre las aplicaciones de los capacitores. Un capacitor suministra voltaje y corriente a un circuito en tanto su carga sea suficiente. Conforme el circuito extrae corriente, se remueve la carga del capacitor y el voltaje disminuye. Por esta razón, el capacitor de almacenamiento solo puede ser utilizado de
potencia temporal. Voy a explicar un ejemplo en un filtrado en una fuente de potencia. Un filtrado de una fuente de potencia de corriente directa consta de un circuito conocido como rectificador seguido por un filtro. Como pueden ver en la imagen debajo del filtro de la fuente de potencia vemos un rectificador de corriente, un filtro de fuente de potencia y la carga del circuito. Para que pueda proporcionar potencia a circuitos electrónicos, el voltaje rectificado debe ser cambiado a voltaje de corriente directa. Estos circuitos requieren potencia constante. El filtro elimina así por completo las fluctuaciones en el voltaje rectificado e ideal proporciona un voltaje de corriente directa de valor constante a la carga del circuito electrónico. Lo que nos quiere decir que en la primera imagen es la corriente alterna, que es la corriente alterna, es la corriente alterna. Y después que pasa el rectificado, se convierte en la segunda imagen, la cual al pasar por el filtro se convierte a corriente directa. El capacitor como filtro de una fuente de potencia. Estos se utilizan para guardar la carga eléctrica. Cuando la fuente de potencia se activa por primera vez y ocurre el primer ciclo de voltaje rectificado, el capacitor se cargará de inmediato con la baja resistencia directa del rectificador. Conforme el voltaje rectificado pasa por el pico y comienza a disminuir, el capacitor comenzará a descargarse muy la alta. Pueden ver en la parte izquierda, ¿ya? Que aquí tenemos, aquí tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos 60 Hz de corriente alterna que pasa por el rectificador. Pasa al capacitor, lo carga y después se descarga. Como debajo del filtrado de una fuente de potencia podemos ver las ondulaciones, la señal que genera al pasar por el rectificador. A esta pequeña oscilación de voltaje debido a la carga y descarga del capacitor se le llama fluctuación. También los capacitadores sirven para bloquear la corriente directa y acoplamiento de corriente alterna. Como también sirven para el desacoplamiento de la línea de potencia. En tarjetas de circuitos sirve También sirven para desvío, o sea que desvía un voltaje de corriente alterna que presenta alrededor de un resistor sin afectar el voltaje del circuito que haya entre las terminales del resistor. Como también saben, sirven para filtros de señal. También se utilizan para circuitos temporizados que generan retrasos específicos o producen formas de onda con características especiales. Y como pueden ver en la imagen arriba del filtro de una fuente de potencia, podemos ver los capacitores en una memoria de computadora. Bueno, una parte de la memoria de la computadora que se utilizan. Las memorias utilizan capacitores minúsculos como elemento de almacenamiento de información binaria, la cual se compone de 2 dígitos que es 1 y 0. Por favor, pasar a la siguiente. Circuitos de capacitor conmutados. Un circuito de condensador conmutado es un circuito de tiempo discreto que explora la transferencia de carga de fuera del condensador controlado por interruptores.
actividad de conmutación generalmente se controla mediante relojes bien definidos que no se superponen en modo de transferencia de la carga de entrada y salida entre bien definida y es determinista. La operación básica. Para determinar una resistencia equivalente en un circuito de capacitor conmutado, se requiere la siguiente fórmula, que resistencia es igual a periodo por capacitancia. Y en un dispositivo analógico programable, la frecuencia de conmutación es un parámetro programable para cada resistor emulado y puede ser ajustado para lograr un valor del resistor preciso. Como pueden ver, la segunda fórmula de la resistencia en función a la frecuencia sería resistencia es igual a 1 sobre F por capacitancia. Los interruptores. Los interruptores son dispositivos que nos sirven para desviar u obstaculizar el flujo eléctrico. Como pueden ver, aquí hay varios tipos de interruptores prácticos. Como pueden ver, el interruptor, los pulsadores, el microinterruptor, el conmutador unipolar, conmutador bipolar y el relé. Siguiente. Ahora les vamos a hablar sobre los inductores de corriente directa y alterna. Para comenzar, primero debemos saber qué es un inductor. Un inductor es un componente electrónico pasivo formado por un alambre enrollado alrededor de un núcleo y el cual se exhibe la propiedad de inductancia. Como pueden ver, aquí tenemos una imagen en el cual hay dos inductores, uno al aire y el otro con un material ferroso. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la inductancia. La inductancia es una medida de la capacidad que tiene una bobina para establecer un voltaje inducido a consecuencia de un cambio de corriente y que dicho voltaje induce actúa en dirección opuesta a la corriente. La inductancia se representa con la letra L de una bobina y la razón de cambio de la corriente es TI dividido para DT, que determina el voltaje inducido, que es B int. Como pueden ver la primera imagen de arriba, esa sería la fórmula y debajo un ejemplo sobre el voltaje que nos dice que determinemos el voltaje inducido a través de un inductor de un Henry cuando la corriente cambia a razón de 2 amperios sobre segundo. Para estos datos, ponerlos o identificarlos en la fórmula, sabemos que la capacitancia, la unidad de capacitancia se va a medir en henrys, que es la unidad básica de esto. Y por lo tanto, un henry sería la inductancia y la corriente que cambia por la razón sería la fórmula que está en paréntesis, que es de I sobre dt, que sería 2 amperios sobre segundos. Y al realizar esta multiplicación nos daría 2. También tenemos el almacenamiento de energía, que un inductor guarda energía en el campo electromagnético creado por la corriente, por la cual se expresa la siguiente fórmula, que es W es igual a 1 medios por la inductancia por intensidad elevado al cuadrado. Las características de un
físicas de un inductor. Sería el material de núcleo, que un inductor es básicamente una bobina de alambre que rodea un material magnético o no magnético llamado núcleo. Como ejemplos para materiales magnéticos son el hierro, el níquel, el cobalto o alineaciones que tienen, que tienen permeabilidades que son cientos o miles de veces más grandes que la de un vacío y se clasifican como ferromagnéticos. Y materiales no magnéticos son el aire, el cobre, el plástico, el vidrio, que son permeabilidades de estos materiales son iguales al vacío. Para los parámetros físicos serían la cantidad de vueltas de alambre, la longitud, el área, la sección transversal del núcleo, son factores que se deben considerar para estos. Como pueden ver en la imagen al lado de la fórmula anterior, podemos ver la longitud, la área de sección transversal, el material de núcleo y la cantidad de vueltas de N. Por favor, siguiente. Aquí les tengo un ejemplo de cómo sacar la inductancia de esta bobina. Para determinar la inductancia de la bobina mostrada en la figura 13.5, la permeabilidad del núcleo es de 0.25 por 10 a la menos 3 Henry sobre minuto. Para determinar la inductancia, vamos a utilizar la fórmula que está al lado, que es igual a L igual a, N igual al número de vueltas, inductancia es igual al número de vueltas al cuadrado por, por la permeabilidad que se representa por la permeabilidad y sobre la longitud que este representa. Como sabemos, el número de vueltas del alambre, como nos indica la imagen, es de 350. También nos da como dato la longitud, que es de 1.5 centímetros, y también también nos da el diámetro, si no mal me equivoco, del área transversal. Primero vamos a determinar la longitud y el área. ¿Por qué la longitud? Porque la longitud a mí tiene que estar representada en metros, no en centímetros, así que lo transformamos y nos quedaría en 0.015 metros. Para sacar el área de un círculo, como ya saben, es igual a pi por radio al cuadrado. Aquí como tenemos el diámetro, sabemos que el radio sería la mitad de este, que sería 0.25. Y entonces hacemos la multiplicación de pi por 0.25 por 10 a la menos 2, m es igual a, elevado a la 2, que nos sería igual a 1 por 96 por 10 a la menos 5, si no me equivoco, metros cuadrados. Y aquí ya que tenemos los datos de longitud cambiados y el área, lo reemplazamos en la fórmula, que sería 350 vueltas al cuadrado por 0.25. Ha sido por 10 a la menos 3, disculparán. Henry sobre minuto. Multiplicamos 1.96 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Y esto lo dividimos para la longitud, que sería 0.015 metros. Esto nos daría igual a 40 milihenries. Disculpen. La siguiente, por favor.
Aquí les voy a mostrar aquí. Les voy a hablar sobre la resistencia de devano, que sería la primera imagen, que se representa con resistencia U y la inductancia y ven la inductancia. Cuando se elabora una bobina a partir de un cierto material a utilizar vueltas de alambre para construir una bobina, la resistencia total puede resultar significativa. Esta resistencia inherente se llama resistencia de corriente directa o resistencia de devanado. Capacitancia de devanado. Cuando se colocan muchas vueltas de alambre muy cerca una de otra, cerca de una bobina, cierta cantidad de capacitancia parásita llamada la capacitancia de devano, o sea que se representa con CW, es un efecto colateral natural. Aquí vamos a entrar a un repaso de las leyes de Faraday. El Cisne, disculpe que le interrumpa. Se nos acabó el tiempo. Tengo otra clase en este momento. Vamos a continuar el día de mañana, por favor, con lo que les falta, ¿ya? De la exposición. Ok. Sí. Entonces quedamos, verán. Terminamos mañana la exposición. Les termino también de dar la parte de corriente alterna. Y el día jueves, entonces vamos a revisar los proyectos, el avance del proyecto, y el viernes entonces quedaría la evaluación, ¿ya? El viernes va a ser la evaluación entonces, ingeniero. El viernes, sí. Ya. Entonces el jueves revisaríamos los proyectos, ¿ya? Perfecto, ingeniero. Quedamos ahí, chicos. Profe, Buen día. una pregunta. Profe, Sí. el jueves ya no va a poder estar para la exposición de mi proyecto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que tengo una operación y entonces voy a faltar todo el día. ¿Y el viernes iba a estar para evaluación? El viernes sí, porque no es tan complicado. Solo el jueves voy a faltar. Bueno, entonces Entonces, revisemos si exponemos más, revisémosle a usted. Ingeniero, Sí. yo quería preguntarle, a los que vacunaron en la primera dosis, si no me equivoco, el 19 tenían la segunda dosis, entonces no sé si la universidad volverá a hacer faltar o no sé realmente qué les dirían. Tengo entendido que sí, les toca la segunda dosis, pero creo que pueden ir en la tarde igual. Sí, es de 8:30 a 4:30 es el horario. Ah, ya, listo. Sí. Ya. Entonces, Joan, mañana revisamos su proyecto. Ya me hace acuerdo. bueno. Ya, listo, chicos. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Es que como tuvimos clases esta tarde y a mí cuando llegué a poner asistencia ya me salía solo para faltas injustificadas o justificadas. A ver. ¿Me podría arreglar? Hombre. Patricio Betancourt. A mí también, ingeniero. A Viviana, ya. ¿Qué más? A mí también, Ángel Cabrera. Ya. Ya está. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Buen día, ingeniero. Hasta luego. Buen día.